Ten ánimo, Enoc, y no temas. Levántate y ven conmigo para permanecer ante la faz del Señor para siempre. Entonces me tomó Gabriel como si fuera una hoja llevada por el viento. Me levantó en vilo y me colocó ante la faz del Señor, y lo vi cara a cara. Su faz irradiaba poder y gloria. Era admirable y terrible. ¿Quién soy yo para describirlo? Entonces dijo el Señor a Miguel: acércate y despoja a Enoc de sus vestiduras terrenales. Úngelo con mi buen aceite y vístelo con mis vestiduras de gloria. Llamó entonces el Señor a uno de sus arcángeles por nombre Bebroil, más ágil en sabiduría que todos los demás arcángeles y encargado de consignar por escrito todas las obras del Señor. Dijo este a Bebroil: saca los libros de mis archivos, entrega una pluma a Enoc y díctale los libros. Bebroil se dio prisa y me trajo los libros, excelentes por su aroma de mirra, y me entregó de su propia mano la pluma de taquígrafo. Luego fue recitando todas las obras del cielo, de la tierra y de todos los elementos, las vidas de los hombres, los mandamientos y enseñanzas. Y cuando al cabo de 30 días y 30 noches terminé, me dijo Bebroil: esto era lo que tenía que contarte, y tú lo has consignado por escrito. Siéntate y haz un registro de todas las almas humanas, incluso de las que no han nacido, y de los lugares que les están preparados desde siempre, ya que todas las almas están predestinadas antes de que fuera hecha la tierra. Y me estuve sentado el doble de 30 días y 30 noches, y apunté exactamente todo, llegando a escribir 366 libros. Hasta aquí con este fragmento del texto de Enoc y su ascensión al séptimo cielo. Como pueden ver, es un relato realmente impactante por las cosas que se revelan en este viaje de Enoc, donde se le da el privilegio de acceder al séptimo cielo, donde, como hemos visto, se encuentran las milicias de estos ángeles de fuego, formadas por arcángeles. Dice el texto que son seres incorpóreos, virtudes, dominaciones, principados, potestades, querubines. Y dice que allí le mostraron la visión del Señor a la distancia. Y cuando se queda solo, luego Dios envía al ángel Gabriel para fortificarlo, para animarlo. Y Enoc recibe el privilegio de ver a Dios cara a cara. Y ya hemos visto la descripción donde dice él que irradiaba poder y gloria, que era admirable, pero al mismo tiempo terrible. Y dice él: ¿quién soy yo siquiera para describirlo? O sea que esto es realmente increíble, la visión que tiene Enoc, o cómo es capaz de estar ante la presencia del mismísimo Creador. Y aquí en este texto del libro de Enoc vemos el momento en que Enoc, según es conocido en la tradición bíblica y la tradición del pueblo judío, donde es conocido que Enoc, al ser arrebatado al cielo, luego se transforma en un ángel, y con el tiempo se conocería en el mundo judío como Metatrón, el jefe de los ángeles. Aquí vemos en el texto que acabamos de leer cómo Enoc es transformado de ser humano a un ser con vestiduras espirituales, porque recordemos que el texto dice, donde Dios le ordena al arcángel Miguel, le dice Dios a Miguel: despoja a Enoc de sus vestiduras terrenales, úngelo con mi buen aceite y vístelo con mis vestiduras de gloria. Y allí va a permanecer para siempre, dice el texto, en los cielos. Y allí se le dio una serie de tareas que cumplió con diligencia. Y vemos algo importante que se nos revela aquí en este texto místico, que es una de las creencias básicas del misticismo judío, y es la creencia en la predestinación. Dice el texto que allí se puso por escrito todas las almas humanas, hasta las que todavía no habían ni nacido,
y de también los lugares y todo lo que se le había preparado desde siempre, antes de que fuese creada la tierra, porque dice que todas las almas están predestinadas antes de que incluso fuese creado todo.